Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, presentó en mayo de 2016 una propuesta de reforma al artículo 4 constitucional tendiente a reconocer los matrimonios igualitarios entre parejas del mismo sexo. Las reacciones no se hicieron esperar. La Iglesia Católica declaró traición. Hubo marchas multitudinarias en todo el país y algunos aventuran repercusiones electorales. Este es nuestro tema, el debate sobre las familias, las iglesias y el Estado laico aquí, en Sacro y Profano. En 2016 se presentó una iniciativa de reforma para incluir en el artículo 4 constitucional el derecho al matrimonio igualitario, es decir, entre personas del mismo sexo, que además contempla la adopción. Las reacciones no se hicieron esperar. La oposición, orquestada desde sectores religiosos y por el Frente Nacional por la Familia, centró su discurso opositor en defender la composición de la familia por padre, madre e hijos como un hecho natural, además de un abierto rechazo a la ideología de género. Grupos evangélicos también se sumaron a las multitudinarias manifestaciones de protesta social en septiembre de 2016. El libro Familias, Iglesias y Estado Laico recoge un análisis de especialistas en ciencias sociales y antropología sobre la confrontación en la sociedad contemporánea, es decir, la reacción de las iglesias frente al tema de la diversidad sexual, género, homosexualidad y regulación del cuerpo en las políticas y el Estado laico. Un debate complejo cargado de prejuicios. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Estamos en el epicentro que es el año 2016, un año delicado. Los matrimonios igualitarios entran a un debate intenso en un momento político delicado. Se producen grandes manifestaciones de rechazo a los matrimonios igualitarios. Todo esto está contenido en el libro Familias, Iglesia y Estado Laico, que reúne diferentes miradas, acentos sobre el tema. Y agradezco la presencia, sé que hiciste un esfuerzo grande de venir de Guadalajara para acá, Rosario, por estar acá en el programa de Sacro y Profano. Gracias. ¿Por qué es importante regresar a 2016 y analizar esta coyuntura, este vértice donde se conjugan muchos aspectos en la vida religiosa, en la vida política, en la vida cultural, en las cuestiones minoritarias del país? Yo creo que este libro se comentaba en alguna presentación hace unos días, fue casi profético. Creo que sí atiende a una coyuntura muy particular, pero también da cuenta de muchos debates que están abiertos ahora mismo. Este tema del matrimonio igualitario, el tema del aborto, el tema de la diversidad religiosa y de qué manera están las iglesias teniendo un lugar dentro del debate político y público ahora mismo, ¿no? En la cuarta transformación, cómo se está reconfigurando y configurando esta participación de las iglesias en temas donde anteriormente no tenían tanto peso. Entonces, creo que este libro es una invitación, sí, a reflexionar aquello que lo detonó, ¿no? Este debate en 2016, pero cómo también se ha ido transformando este debate y cómo se reconfiguró este debate ahora mismo, ¿no? Entonces, es decir, estás diciendo que es un libro que plantea que el debate de 2016 sigue siendo vigente hoy. O sea, sigue planteando cuestiones no resueltas en la cultura, en las religiones y sobre todo en el Estado. sí. Y aquí está recogido con estas miradas diversas de académicos sobre todo en este libro. De acuerdo. Carlos, muchas gracias por tu presencia, además con este nuevo look que traes, muy juvenil. Quiero preguntarte, Carlos, tú como académico, una cuestión que llamó la atención en el 2016 es, bueno, el presidente Peña Nieto, digamos, apoya esta iniciativa de reconocer los matrimonios igualitarios y después todo el mundo se le echa encima, hasta su propio partido. Y lo más relevante son estas manifestaciones multitudinarias. Para muchos se preguntan por qué hubo una especie de sobrereacción
sobre una iniciativa que favorecía a minorías sexuales. Sí, ese es un elemento muy interesante. Yo creo que algo que debemos entender es cómo se logró una construcción social, por una parte, de una idealización de la familia versus aquellos elementos que se logró crear la idea de que la iban a destruir, que iban a acabar con ella. ¿No? Yo me acuerdo muy bien durante la marcha, algunos de los dichos que se decían: con mis hijos no te metas, ¿no? Biología, no ideología. Y lo que se buscaba era crear la idea, esta naturalización falsa de que la familia es mamá, papá y hijos. Y que eso es ¿Por qué es falsa, inherente. Carlos? ¿Por qué es- Bueno, nosotros como antropólogos sabemos que hay toda una diversidad o sea, si uno ve la especie humana, pues hay toda una diversidad de tipos de familias. Y esta familia que nosotros como antropólogos llamamos la familia nuclear, pues más bien su predominio es relativamente reciente. Y bueno, todavía si uno ve en el país, en las zonas indígenas, inclusive en muchas zonas de migración, pues este tipo de familia no existe. Y entonces, también era reconocer esta diversidad que estaba existiendo, pero en lugar de esto, se crea esta imagen de que si se acaba la familia, se acaba toda la sociedad. Y las iglesias en particular son muy activas en crear este elemento y que enfatizarlo. Y luego además, crear la idea de un enemigo, que es el que que va a acabar con la familia, que es los homosexuales, las lesbianas, toda la diversidad. Es lo que la diversidad sexual aparece como enemigo a través de esta construcción social que se hace. que tuvo mucho efecto Sí. y que evidentemente yo reconozco, antes de entrar al aire conversábamos sobre el ensayo de Engels, que retoma Morgan, un antropólogo, Claro. que habla sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y cómo la familia se va moldeando según las necesidades que se van generando en la sociedad. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos conversando en torno a este libro, Familias, Iglesias y Estado Laico, que nos remite a una polémica en 2016 sobre este tema, pero que es actual y que vamos a ir desmenuzando. Vamos a una pausa y le recuerdo que está usted en Sacro y Profano. Estamos conversando en torno a este libro, Familias, Iglesia y Estado Laico, Iglesias y Estado Laico, que ha sido coordinado por Carlos Garma, aquí presente, por María del Rosario Ramírez, también aquí presente, que viene de Guadalajara, y por Ariel Corpus. Es un libro donde hay muchos ensayos y que miran en torno a la polémica que se generó en 2016 en torno a los matrimonios igualitarios. Es una polémica que sigue vigente y que, como dijo muy bien Carlos, tocó fibras muy sensibles en torno a la destrucción de la familia tradicional. Y eso movilizó a muchas personas, muchas conciencias, muchos medios. Rosario, en torno a esto te quiero preguntar, ¿seguimos siendo en México un país muy conservador, no abierto a nuevas diversidades, no abierto a pluralidades que son propias de la historia, o fue un momento coyuntural muy particular? Yo creo que estamos en un país diverso y siempre hemos estado en un país diverso. Sin embargo, hay temas que detonan como estas formas mucho más morales de mirarlos. Uno de ellos es la diversidad o la disidencia sexual, y el otro es el tema del cuerpo, por ejemplo, el tema del aborto, en este caso el tema de los matrimonios igualitarios, todo lo que rompe la norma
esta norma social, esta Las norma adopciones que está, crearon las un pánico en adopciones que aquel era momento, también, ¿no? ajá, claro, que sigue siendo un debate aquí en la Ciudad de México y demás. Entonces, creo que hay temas que son tocados así como con mucho detalle y que pueden explotar y detonar este tipo de reacciones como las vimos, ¿no? El surgimiento del Frente Nacional por la Familia, estas marchas de las que todos fuimos testigos o parte de una u otra manera, pero siempre hay como elementos que permiten que este tipo de temas nos hagan repensar dónde estamos en términos religiosos, en términos morales, y cuál es nuestro posicionamiento, ¿no? Si estamos en contra, si estamos a favor de los matrimonios, de las adopciones, de los abortos, que un poco por eso decía también lo anterior, ¿no? Es un tema que sigue todavía presente en la agenda nacional. Muy bien, gracias, Rosario. Carlos, una de las novedades en estas marchas, en esta contestación a la iniciativa de estas minorías sexuales, fue una curiosa alianza entre grupos de católicos intransigentes con el Frente para la Familia y los grupos evangélicos fundamentalistas, encabezados por Farela, Confraternice, e incluso ahí estaba Eric Flores del Partido Encuentro Social, ¿no? a la marcha. ¿Qué significa? Que hay una especie de alianza más que religiosa, en este caso cultural, ideológica, entre grupos fundamentalistas e intransigentes católicos. Sí, fue un elemento muy interesante porque anteriormente estos grupos no se podían ni ver, sino que inclusive muchas veces, muchas partes de la extrema derecha católica atacaba a los grupos evangélicos como sectas, como extranjerizantes. Pero aquí lo interesante fue esta capacidad de desaparecer las diferencias para buscar un objetivo común, que era lograr sacar una agenda pro vida adelante, ¿no? Y fue vital el papel de ciertos actores de actuar como puente entre estos dos grupos evangélicos y derecha católica. Por ejemplo, Hugo Eric Flores y el PES tuvo un papel muy importante para lograr este diálogo que no podía sostenerse en el tiempo, pero sí fue suficientemente fuerte para lograr su objetivo, que era bajar y quitar a la iniciativa presidencial. Ya había otros antecedentes en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, de que este tipo de frentes podían lograr tener objetivos muy importantes y después separarse, pero que eran eficaces y también en coyunturas electorales. Eso también es interesante porque en ese momento se le achaca el derrumbe del PRI precisamente a esta iniciativa. Es una especie como de castigo en aquel entonces al presidente. Hay muchos temas que podemos abordar, pero vamos a un problema de fondo que está ahí, y es el tema de la ideología de género, que también estaba fuertemente cuestionado, que se plantea y que las altas cúpulas de las estructuras religiosas cuestionan. Ubícanos el debate sobre el tema de ideología de género, Rosario. Creo que el tema de la ideología de género se entiende de manera muy diferente por las distintas capas sociales. Por un lado, se había entendido, como mencionaba Carlos, como la propuesta de disolución de ese núcleo familiar, también el cuestionamiento de la heteronormatividad, ¿no? De la heterosexualidad obligatoria. O sea, se cuestionaban un montón de cosas, pero no va tanto por ahí. También va sobre el tema de los derechos sexuales, los derechos de las mujeres. O sea, toca distintos temas, pero en este caso se fue tomado como una afrenta contra un orden moral que sí está vinculado con lo religioso, no solamente con lo católico como acabamos de escuchar, sino que tocaba como esas fibras que mantienen unidas muchas de las iglesias, ¿no? Que son como las bases sociales. Entonces, pues creo que un poco por ahí fue que... Sin duda estamos frente a un debate que es comparable al que se dio en el siglo XX, en la vinculación entre cristianismo y marxismo, que causó mucha
digamos, mucho escosor, era un tema caliente. Y hoy, sin duda, en muchas iglesias, el tema del siglo XXI, la polémica del siglo XXI, es precisamente la ideología de género. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Sí, para continuar un poco con el punto que estaba elaborando, pues se ha visto esta tendencia internacionalmente, esta construcción de frentes pro vida que se aparecen para darle un espacio para reclamar públicamente esta orientación hacia la derecha. Y efectivamente hay una idea, una construcción de todo lo de género, toda la ideología de género como un enemigo que hay que vencer y que hay que acotarlo a toda costa, ¿no? Y esta es una expresión que se está dando desde el sur de los Estados Unidos con mucha fuerza en Alabama, Mississippi y demás, y llegando hasta Argentina, ¿no? Y en México, pues está parte de este elemento, de esta idea de crear frentes pro vida, frentes de derecha, que muchas veces no van a durar, sabemos que no pueden durar, porque son demasiados antagónicos, pero pueden lograr objetivos a corto plazo. Claro. Y es un cuestionamiento fuerte, sobre todo al feminismo, como ideología, y ellos lo que plantean es la supremacía del derecho natural Así es. sobre estas construcciones que son ideológicas y que ellos dicen también son coyunturales. Pero vamos a una pausa y vamos a retomar el tema en el último segmento. Estamos conversando en torno a temas de fondo sobre esta polémica en 2016 en torno a los matrimonios igualitarios. Vamos a esta pausa y usted está en Sacro y Profano. Regresamos en torno al debate sobre los matrimonios igualitarios, una gran discusión que en 2016 se genera y nos plantea muchas interrogantes en torno a la diversidad, la aceptación de la pluralidad que hay en nuestro país. Seguimos siendo un país conservador y también los debates de fondo. Uno de ellos es precisamente el tema de la ideología de género y otra, estas extrañas alianzas entre los sectores más ultraconservadores del catolicismo y de grupos evangélicos. Pero también, Rosario, hay otro tema que está de fondo, que también es importante y está presente en el libro que tú coordinas, y es el tema de la laicidad del Estado. ¿Cómo todo esto afecta, incide, influye en la laicidad del Estado? Me parece que abordar esta coyuntura nacional permitió que el tema de la laicidad, que siempre ha estado ahí, tuviera mayor fuerza, porque empezamos a ver una serie de grupos religiosos vinculados con distintas iglesias que estaban teniendo una presencia política importante. Entonces, creo que es un debate que empezó ahí, pero sigue ahora, ¿no? Hace un par de días, de hecho, circulaba la noticia de bueno, cómo AMLO estaba queriendo utilizar como esta base social de las iglesias para reconstruir el tejido social, ¿no? Entonces, pues sigue siendo como un tema ahí muy presente que se configuró en su momento contra la aceptación de los matrimonios igualitarios a nivel nacional y otra serie de temas, pero pues ahí está, ¿no? Es algo que fue un elemento detonante que ahora estamos retomando tanto desde lo social, desde las noticias, como desde lo académico también. Sigue entonces el debate. Y con esta misma línea, Carlos, ¿qué dirías? Una de las características del Estado laico es proteger sus minorías. Incluso la calidad de la democracia se mide por cómo ésta trata a sus minorías. Y frente a esta avalancha que hubo en esta polémica, ¿cómo queda la obligación del Estado con sus minorías? Sí, un elemento que es muy interesante es cómo dentro de las mismas agrupaciones se dio esta discusión, ¿no? O sea, porque nosotros recogimos también en los trabajos que presentamos allí
cómo dentro de las iglesias evangélicas hubo sectores que se negaron, que dijeron, pero si nosotros defendemos el Estado laico, es lo que siempre se nos ha enseñado. Y ahora vamos a exigirle al Estado que limite los derechos de otras minorías, ¿no? Entonces, esto no era una situación pues totalmente unívoca, sino que provocó esta discusión. Lo que pasa es que los sectores más visibles eran los más retrógradas, ¿no? Que ese es este elemento que estaba allí muy claro. Pero es evidente que el Estado tiene que proteger a todas las minorías, no simplemente a las que hacen más ruido, ¿no? Claro. Muy bien, pues llegamos al final. Es una costumbre en Sacro y Profano pedir conclusiones o algún elemento que ustedes quieran expresar. Muchas gracias nuevamente por estar acá, Rosario. Muchas gracias. Pues yo quisiera terminar diciendo y agradeciendo a la UAM que acogió este libro y que apadrinó de alguna manera este libro, porque viene de una serie de reflexiones antropológicas sobre todo este tema. Entonces quisiera agradecer a la UAM, a mis compañeros coordinadores, a cada uno de los autores, y también decir pues que estén pendientes, que lo lean, que lo revisen, que lo critiquen, que nos comenten también y ver qué tanto es vigente este tipo de debates, ¿no? Vigente, y hay todavía elementos ahí. Muy bien, muchas gracias. Carlos. Bueno, pues yo creo que este texto, como bien dijo Rosario, pues fue parte de un esfuerzo de la UAM de llevar a los investigadores a temas actuales. Lo hicimos prácticamente acabando el evento con mucha prisa para poder señalar lo que estaba sucediendo en ese momento. Y yo creo que es parte de la importancia que tiene el medio académico para dar una visión más clara sobre los hechos actuales. Somos un sector muy importante de la sociedad, somos un sector que además produce conocimiento. Ahorita que se nos está cuestionando tanto a los académicos de que para qué servimos, pues servimos para hacer un análisis más profundo de los hechos, que no se quede simplemente en la noticia de hace 2 años, sino en un análisis social profundo y importante que podemos hacer los sectores académicos. Pues muchas gracias nuevamente, gracias a ambos por estar acá. Sin duda, la reflexión de académicos es importante y las manifestaciones de repudio que surgieron hace 2 años de grupos religiosos conservadores en 2016 gozan de la total legitimidad que le otorga el Estado de Derecho, como a las minorías también. El Estado laico, hemos subrayado en otros programas, debe respetar la diversidad y la pluralidad de todas las posturas. Todo eso forma parte de una democracia madura. Lo que no es permitido es que minorías quieran imponer su visión al conjunto de la sociedad. Son convicciones que tienen que estar articuladas a través de consensos, que son lo que conforman hoy una democracia moderna. Muchas gracias, soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.